Sean todos bienvenidos a esta serie de entrevistas. El día de hoy tenemos el honor de platicar con Fernando Osorno, escultor de papel y artista plástico que nos recibió en su estudio en Eucalipto 20, así que acompáñenme a ver esta entrevista. Bueno, primero, muchas gracias por aceptar la entrevista y por tenernos aquí en tu espacio. Para comenzar, quisiéramos nosotros saber, quieren todos saber allá en su casita, ¿cómo llega Fernando Osorno al arte? ¿Cuándo él es la primera vez que le interesa el arte, que se ve inmiscuido en el arte? Pienso que fue como por ahí de cuando tenía yo 16 años y estaba yo en el CCH, y conocí a un fotógrafo, ¿no? Un fotógrafo que posteriormente, pues digamos que fue como mi primer pareja, ¿no? Fue todo y justo pienso que fue eso un referente importante, porque fue comprender, fue encontrarme con, pues una persona que se dedicaba al arte, una persona que lo hacía, que era fotógrafo, pero también pues con las cosas que están alrededor de, ¿no? O sea, con lo que implica no solo en ese momento pues ver una foto, pues no sé, con una buena composición o con un buen tema, sino pues comprenderlo en su vida, ¿no? Cómo era él cotidianamente, lo que le gustaba, la música que escuchaba, los lugares en los que recurría, ¿no? Sus amigos, las personas que conocía, las personas que eran su referente también para hacer su trabajo. Entonces, digamos que ese fue mi primer encuentro pero comprender que trata de ser el arte o algún tipo de significado, porque obviamente no existe, o hay muchas formas de comprenderlo. Pues yo pienso que fue ya, pues obviamente más onda mis 25 años, yo más saliendo de la universidad, más vinculándome con actividades que tenían que ver también con el trabajo social, ¿no? Con la promoción de la cultura, ¿no? Con comprender también cómo el arte como un eje de transformación social, pues también es importante, ¿no? Nos tocó también en ese sentido a mí darme cuenta cómo es capaz de modificar el pensamiento de la gente, las emociones de la gente, cómo es capaz de hacer sensible a las personas sobre una temática, sobre un concepto. Y pues digamos que eso fue como dos partes distintas, ¿no? Una que fue pues, la parte donde no comprendía yo lo que estaba viendo, lo que estaba yo aprendiendo, y otra donde pues ya inició un poco este proceso de ir conociendo más a fondo un concepto pues súper complejo como lo es el arte. Esta es la más reciente, digamos. Esta me la pidieron para un libro, va a ser la portada de un libro que habla sobre los 40 años del SIDA en México. ¿Y desde cuándo inició de que querías hacer pintura a especializarte en papel? ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste, sí, quiero mejor? Comprendí que lo tenía que asimilar, o sea, no era... Es muy tonto cómo uno va aprendiendo. También gracias a la gente, ¿ves? O sea, que la gente te dice, güey, hazlo. O sea, aprende otra técnica. Y luego, yo te puedo decir, uno como artista de repente es un poco reacio a cambiar tu técnica, ¿no? A decir, pues es que yo hago esto y así me conocen y ya, punto final, ¿no? Y justo el consejo de amigos, de especialistas, de galeristas, que te dicen, oye, pues lleva esto a otro nivel, súbelo, o sea, ya está bien, está perfecto, no es que necesite más, no es que esté mal, no es que le falte, es que lo puedes llevar a otro nivel. Y eso me permitió hacer mis primeros bronces, por ejemplo. O sea, que yo, o sea, me gusta mucho esta parte del aprendizaje así ya, venga, o sea, hacer la cosa, ¿ves? La acción, la práctica.
Porque si te pones a teorizar, pues te vas a pasar ahí sentado, o que si aprendes o no aprendes bien, agarraste el libro correcto, te están dando la indicación precisa, y luego te das cuenta que eso no existe. Existe como lo haces tú. Como asimilas eso que te dijeron, y después pues tú lo tienes que ver a la práctica, ¿no? Tu propio método. Y es un poco pues esto, ¿no? O sea, generar tu propia forma de hacer las cosas, ¿no? Y generalmente mis procesos han sido, pues, hay que solucionar un conflicto. O sea, hay que entregar una pieza tal día. ¿Cómo? Pues a nadie le interesa más que a ti, que es el que la tiene que entregar, ¿no? Y entonces poner a trabajar a la mente así, no con prisa de esa prisa torpe que te hace tropezarte y que te hace corregir mal, ¿no? O sea, el saber que tienes un tiempo específico para solucionar un objetivo, algo que te solicitaron, ¿no? Y además, pues con digamos, un nivel que ya estás acostumbrado, ¿no? O sea, que ya sabes que tiene que ser, pues, estético, terminado, de cierta calidad, de cierta finalidad, digamos, ¿no? Entonces, así fue aprender bronce. Había que solucionar, había que entregar una pieza para una exposición muy importante, y entonces pues no puedes decir que no. El no es una posibilidad nunca, ¿no? Y entonces aprender así, o sea, verme aprendiendo técnicas escultóricas complejas, pues sí, llenas de complejidad, de esta forma tan natural, pues me emocionó mucho, pero es a partir de esto. O sea, si esto no existiera, entonces a lo mejor sería muchísimo más difícil, ¿no? Esto ya es adelantar, o sea, esto ya es llevar pues un poquito de ventaja en ese sentido, ¿no? Y desde el momento en el que descubres el arte por esta persona que me mencionabas, el fotógrafo tan famoso en tu vida, y hasta este punto en donde presentas tu primer trabajo, ¿qué es lo que has aprendido? O sea, ¿con qué te quedas del arte y de tu trabajo en esta parte de tu vida? Hijo, pues es que son muchos años, es difícil porque, de nuevo, el arte no es una cosa, no la puedes resumir a un concepto, es el concepto, ¿no? Porque pues engloba experiencia de vida, o sea, lo que nutre, pienso, el trabajo artístico es la vida propia, ¿no? Los amigos que tienes, los lugares a los que vas, los libros que lees, los trabajos de otros artistas que revisas, pero también se compone de técnica, ¿no? De decidir trabajar con un material, ¿no? De decir, bueno, pues yo me voy a describir como pintor, escultor, grabador, fotógrafo, artista multidisciplinario, videoasta, es decir, definirte como, o que te definan. A veces también creo que es un poco pretencioso tú decírtelo a ti mismo, o sea, pienso que es algo que la gente te lo dice, ¿no? O sea, no es algo para mí, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo he aprendido y lo agradezco de la gente que me lo dice, ¿no? O sea, de críticos de arte, de especialistas, de gente, ¿no? De público en general, que a lo mejor no no sabe mucho o no sabe nada, absolutamente nada, pero que se acerca a la creación artística y la vida le cambia, ¿no? Y ellos son los que te dicen, ¿no? Ellos son los que te dan el título, ellos son los que pues, se atreven en algún momento a decir que tu trabajo puede llegar a ser importante en el quehacer artístico. Y tiene mucho de eso, de técnica también, ¿no? O sea, de cómo comprendes una técnica y si te es posible, pues la evolucionas, ¿no? Le apoyas, le aportas, aunque sea una pizquita de tu visión personal, ¿no? Entonces, pienso que a lo mejor me quedo con el trabajo, ¿no? O sea, con la importancia del quehacer, o sea, de no parar, de estar siempre trabajando en algo, tener un proyecto de cualquier índole, ¿no? O sea, no todos los proyectos tienen que derivar en una exposición importante, no todos los proyectos tienen que terminar en la idea magnífica y genial, pero todos van a abonar en algún momento, todos van a detonar en algún momento, sí, justamente en eso, ¿no? En lo que te va a dar tu estilo propio, tus universos personales,
tu empatía con la gente, porque también tiene mucho que ver con pues, cómo la gente empatiza con tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que solo uno logra eso viviendo profundamente, digamos, arriesgándose a comprender la vida, pues con lo que conlleva, ¿no? Con lo positivo y lo negativo, como experiencia de vida, y pues con el trabajo, que es lo único que hace que tu técnica mejore. Entonces pienso que eso, o sea, seguir trabajando en algún proyecto, practicar, aprender, experimentar, creo que es con lo que me quedaría pues de todo ese enorme ciclo de años de trabajo. De esto guardo todo, o sea, casi todo lo que voy cortando lo guardo. Wow. Porque esto me sirve para hacer este tipo de piezas. Como para los siguientes trabajos, ¿no? Sí, yo le llamo los restos, son los restos. Bueno, y ahora vamos al meollo de la entrevista, que es cómo Fernando encuentra su proceso creativo. Yo sé que es muy amplio el proceso creativo o puede ser muy subjetivo, pero nos interesaría saber cómo es para ti este proceso. Pues sí, como dices, es amplio el tema, porque de nuevo, pienso que se nutre de la vivencia, o sea, es como la parte inicial, pienso, el sentido de levantarte diario, o de no dormir 3 días, o de vivir como tengas que vivir, y hacerte consciente, ¿no? De, supongo, que tú vives tu propia realidad o tu propio contexto, que es distinto, radicalmente distinto al contexto de todos los demás, que a lo mejor la realidad no existe, ¿no? Es decir, me gusta mucho toda esta parte del existencialismo y de pues estar permanentemente cuestionando qué hacemos, por qué, para qué, en qué momento. La ética me parece también muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, supongo que empieza ahí. En la conciencia pues, de que tienes una labor, ¿no? Justo lo que mencionaba, que no hay un horario, supongo en muchos de los casos de los artistas. Generalmente es un trabajo totalmente independiente, entonces bueno, pues tienes que ser disciplinado en tu trabajo, ¿no? Saber que no tienes unas determinadas horas para trabajar, pero estás casi trabajando 24 horas al día, ¿no? O sea, en algún momento pues tus sueños, tu mente a dormir, pues está maquinando cosas, está solucionando, yo pienso, ¿no? Procesos, está solucionando formas de solucionar a lo mejor alguna cosa que se ha atorado ahí en el trabajo, y se alimenta también de eso, ¿no? O sea, de las horas de sueño, de las horas de paz. Obviamente la música me parece importantísima en este proceso. Ningún estilo particular, pero sí la idea de estar escuchando, ¿no? de los impulsos en todos los sentidos. Obviamente compartir con gente, tener amigos, escuchar otras ideas, aprender, ¿no? Aprender de otras personas, de otras experiencias. Pues se alimenta, todo eso nutre, ¿no? El que decir, el que plasmar. Ya digamos que en el trabajo específico de cómo abordar una pieza, pues también es muy particular, porque pues podríamos pensar que toda pieza es el experimento para la pieza más importante, más desbocada, ¿no? O sea, cada una encierra la oportunidad de descubrir otra manera, aprender, de irla armando. Sin embargo, pues no todas las piezas tienen una finalidad igual, ¿no? Supongo que si de repente uno diferencia en pues qué pieza vas a presentar en un museo, qué pieza vas a presentar a lo mejor para un tema específico, para una colectiva. Entonces digamos que
objetivo final de la pieza de repente también para mí pues marca un poco la diferencia, porque tienes que plantear formatos, tienes que plantear materiales, tienes que plantear pues cosas de montaje, cosas de transportación. Entonces, bueno, para el trabajo que yo hago, que es de papel, se vuelve importante tener controlado un poco cuestiones de embalaje, cuestiones de transportación, de conservación. Y pues básicamente ya en el trabajo físico, ya en el práctico, pues procuro ser disciplinado, procuro llegar temprano a trabajar, ¿no? Iniciar mi día temprano, tener, si puedo, ordenado mi área de trabajo, es decir, si cada que termino un proceso, poder acomodar, poder limpiar, dejar terminado el proceso, digamos, para poder continuar después con el trabajo. De repente es un poco caótico porque, bueno, pues como también pinto y hago trabajo de papel y hago a veces trabajo con metal, pues puedes estar trabajando en distintas piezas en algún momento, ¿no? Entonces me he acostumbrado mucho al dinamismo en el proceso, ¿no? En esta capacidad de poder estar solucionando pues distintos proyectos al mismo tiempo. Antes me negaba un poco a eso, antes me encantaba decirme que yo era un pintor, o sea, me hubiera encantado ser un gran pintor solamente. Pero he aprendido pues a aceptarme, a aceptar pues cómo ha sido mi proceso en general de aprendizaje y pues a esta capacidad tremenda que te da pues poder trabajar con distintas técnicas. Con esas reflexiones nos despedimos del programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo y vayan a seguir a Fernando a todas sus redes sociales.